los planetas y por suerte la hemos podido concretar. Tenemos una gran posibilidad periodística y te invito a que charlemos juntos con el presidente interino de Venezuela, con el ingeniero Juan Guaidó, que ya nos está escuchando allí en Caracas. Ingeniero Guaidó, presidente interino, muchísimas gracias por atendernos allí en Venezuela. El señor Johnny Viale y Alfredo Leuco nos saludan aquí en la Argentina. Johnny, Alfredo, muy buenas noches. Saludos a todos los que nos sintonizan en este momento. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sé que he estado a las corridas. Mire, tengo acá, recién guardé aquí en el celular un rebote de uno de los medios más importantes de Argentina que dice que hace unas horas ha recibido un llamado del secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken. Hace minutos estuvimos conversando con el del secretario de Estado, también temprano en la tarde con el canciller de Canadá, el canciller Garneau, también como parte de la agenda de alianzas internacionales de cara a rescatar la democracia en Venezuela. La interlocución legítima de Venezuela la tiene el gobierno encargado. Estamos buscando no solamente aumentar la presión sobre el régimen, pero también buscar alternativas a la emergencia humanitaria compleja. El sistema COVAX para la vacunación en Venezuela, la atención a los refugiados y migrantes venezolanos, la entrada del Programa Mundial de Alimentación, que son parte también del sufrimiento diario de nuestra gente, por lo cual tenemos que atender en todas las dimensiones la crisis en este momento. Eso le iba a preguntar, Guaidó. Venezuela es un país devastado, en una crisis humanitaria, con millones de personas que se van. ¿Cómo pegó la pandemia allí? Mira, imagínate, la pandemia nos afectó a toda la humanidad. Venezuela está atravesando por una emergencia humanitaria compleja, y es compleja porque no deriva de un terremoto, de un huracán, sino de factores humanos: corrupción, dictadura, violación de derechos humanos. Hoy el sistema hospitalario venezolano está colapsado. No hay agua en el 54% de los hospitales, agua por tubería. Quiero decir, imagínate que 1/3 de los muertes por COVID en nuestro país es del sector salud, que hemos buscado asistir de diferentes maneras. Y adicionalmente la dictadura no utilizó la pandemia o no la atendió de manera científica o médica, la utilizó de manera policial para perseguir, para generar más persecución, para encerrarnos de alguna manera en nuestras casas, como muchos regímenes autoritarios utilizaron esto. A pesar de eso hemos buscado alternativas para atender a nuestra gente, el sistema COVAX, buscar fondos protegidos para invertir en esa dirección, pero también a través de la OPS y la Cruz Roja Internacional, también un bono directo que se le otorgó desde el gobierno encargado a enfermeras, médicos, doctoras y a todo el espectro de salud en Venezuela para precisamente salvar vidas. Maduro lo utilizó de manera policial, lamentablemente, la pandemia. Ahora, ingeniero Juan Guaidó, el régimen de Maduro dice que hay 1000 personas que han fallecido por el COVID, pero hoy ingresé a la página de la Universidad Johns Hopkins y dice que por lo menos hay 30.000. ¿Ustedes qué cálculo hacen? Mira, lamentablemente las cifras son absolutamente opacas. Las denuncias iniciales llevaron a la cárcel a médicos o enfermeros o enfermeras que trataron de hacer relevante esta información. A diario se nos informa, y el observatorio ha hecho referencia, que hoy refleja la Universidad Hopkins. Lamentablemente, incluso esa cifra no es precisa. Y no es precisa porque, por ejemplo, a través de la OPS logramos adquirir más de 300.000 pruebas de PCR, que el régimen solamente utilizó el 1%. Pero no solamente es la pandemia del COVID. Hoy en Venezuela apareció la malaria, la fiebre amarilla, enfermedades que habían sido erradicadas en Venezuela que vienen a acompañar a esta pandemia, por lo cual la cifra es absolutamente oscura y se aproxima mucho más a lo que hemos logrado a través de los diferentes observatorios y que reflejan en este momento en la Universidad Hopkins. Y a propósito de eso, Guaidó, ¿qué nivel de pobreza tiene hoy Venezuela? Acá nos alarmamos porque estamos llegando al 50% de la pobreza, pero siempre decimos, pero ojo que Venezuela es peor, lo mismo con la inflación. ¿Cómo está la situación ahí? Mira, lo pongo en términos sencillos. El sueldo mínimo en Venezuela es de 1%, de $1 al mes. 1% es lamentablemente la tasa hoy de crecimiento, o de crecimiento casi que diaria. La hiperinflación hoy supera los miles% en Venezuela. Es acumulada de por lo menos 28 millones% desde que llegó el régimen de Chávez y ahora de Maduro. Estoy exagerando con la cifra. El bolívar desapareció en Venezuela.
En la frontera se paga con pesos colombianos, en la capital con euros o con dólares, en el sur del país con moro, sí, con moro, como si fuera el lejano oeste, producto de la explotación del arco minero, se ha traducido en ecocidio, en asesinato de alguna manera de etnias indígenas, ecocidio, entre otras cosas. Hoy la moneda, el bolívar, desapareció en Venezuela por vía de los hechos de una dolarización, por lo cual la hiperinflación lamentablemente se da por descontado. Hoy Venezuela, puedo decir, es uno de los países más desiguales del mundo. No solamente es que es $1 mensual el sueldo mínimo en Venezuela. En simultáneo, el acceso a internet, a gas doméstico, a agua, a gasolina, de haber tenido gasolina gratis de alguna manera, claro. Hoy también se cobra hasta $1.50, $2 por litro en la frontera o en el oriente de Venezuela, producto del descalabro económico. La solución a esto es generar confianza en la economía venezolana. La solución a esto es generar una transición a la democracia. Es evidente que no va a haber inversión fresca en la economía venezolana mientras un dictador esté secuestrando el poder. Por eso es tan importante el llamado que hemos hecho a nuestros aliados a no relativizar con la crisis, con la tragedia humana que se vive hoy en Venezuela y por el contrario aportar un grano de arena en la dirección que quieren los venezolanos, que es una elección libre, definitivamente libre, para recuperar confianza en Venezuela, para recuperar la industria petrolera, para recuperar nosotros la estabilidad perdida, atender la emergencia, la crisis humanitaria en nuestro país. Ingeniero Guaidó, usted recién hablaba de qué es lo que necesitan de sus aliados internacionales. En su momento estuvo en la Argentina, recibió el apoyo del gobierno anterior, del expresidente Mauricio Macri. Hoy el presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá, no condenan la dictadura venezolana en ninguno de los ámbitos internacionales. ¿Cómo lo toma usted? ¿Qué explicación política le encuentra, presidente interino? Mira, no solamente del gobierno argentino, pero sino también de los argentinos. Tenemos un increíble encuentro en una plaza en Argentina, en frente de Cancillería, por cierto, y se siente el calor, el respaldo de los argentinos a la causa venezolana. Y la explicación es muy sencilla, por cierto. Todos ustedes hoy seguramente tienen un amigo venezolano, un conocido o una referencia, o han visto lo duro que se esfuerzan por salir adelante, por la nostalgia que tienen por nuestro país, por que salga adelante, por regresar, por abrazar a la familia. Y la pregunta es sencilla: ¿cómo se sentiría un venezolano, un argentino, si en algún momento los venezolanos hubiésemos apoyado de alguna manera la dictadura de Videla? Claro. No es posible en este momento, insisto, relativizar con el dolor humano. No es posible relativizar con la dignidad del ser humano. Está señalado por la Corte Penal Internacional Maduro. Tiene 15 millones en recompensa por narcotráfico y terrorismo. Permite al ELN y a la disidencia de la FARC explotar el Amazonas venezolano para financiar actividades terroristas, que por cierto, recientemente amenazaron al presidente de Colombia, Iván Duque, con muerte, protegido y desde territorio venezolano. Mientras Iván Duque aprueba el TPS, el estatus temporal de protección para los venezolanos, Maduro ampara a la disidencia de una guerrilla terrorista en este momento en Venezuela. Lo que pedimos nosotros es simplemente respeto a la dignidad humana y apoyar en la dirección que todos queremos, que es una elección presidencial libre en Venezuela. Creo que no hay nada malo en esto. Y denunciar la violación a los derechos humanos, denunciar el atropello a la dignidad del venezolano y llamar las cosas por su nombre. Bien, y sucedió recientemente en Argentina con la violación de una venezolana o una mujer, en definitiva, indistintamente de su nacionalidad, pero no, con relativizar el nombre de la persona o con llamarlo que es una persona con impulso, no quita el hecho que fue una violación. En Venezuela hay que llamar las cosas por su nombre, es un dictador, Nicolás Maduro. Y lo que estamos apoyando, pidiendo apoyo, es en el justo reclamo del venezolano, elecciones libres y justas para poder recuperar a nuestro país y que la nostalgia que sienten sus amigos venezolanos hoy en Argentina de regresar a su país, de poder recuperar a nuestro país, sea un hecho claro. Y sea un apoyo a la región. Y hoy no, lamentablemente, y debo decirlo con dolor, con mucho dolor, lo que ha implicado más de 5.5 millones de refugiados en el mundo, casi igual que Siria. Hoy Venezuela tiene indicadores de países en guerra. Y yo le hago la pregunta al revés, Alfredo, si me permite, Guaidó. Bueno. ¿Qué mirada tienen ustedes allá de que el kirchnerismo, socio estratégico del chavismo, haya recuperado el poder en la Argentina? Como tú sabes, hemos sido bastante cuidadosos con respecto a la política interna de países vecinos. Pero lo que sí puedo llamar la atención es en su momento, el maletín de Antonini y Wilson, que fue un hecho público y notorio,
de lo que ha sido el financiamiento de la dictadura de Maduro, en el caso de su momento en Bolivia, a Evo, en su momento ese maletín famoso en Argentina, en lo que ha sido y que representa la dictadura y los nexos en su momento con contrataciones públicas, entre otras cosas. Yo quiero llamar la atención de que lo único que garantiza la democracia y que, por cierto, la democracia siempre está en juego. Lo que hace contrapeso al poder es la fortaleza de sus instituciones, en la fortaleza de su sociedad civil, del tejido social, de poder alzar la voz oportunamente en defensa de los derechos. Y el gran llamado siempre es a proteger la democracia y a que nuestros países vecinos y amigos, como hoy considero, por cierto, a la Argentina, pueda levantar la voz en pro de la democracia, de la dignidad humana, del respeto a los derechos humanos. ¿Eso es lo que le pediría, ingeniero Guaidó, al presidente Alberto Fernández? ¿Eso es, si pudiese hablar con él, le pediría esto que está diciendo ahora? Sin duda, es muy sencillo el petitorio y, por cierto, el mismo canciller Solá lo ha repetido varias veces: elecciones libres en Venezuela. Creo que se puede decir más alto, probablemente, pero hay que ser contundente en este momento cuando vemos las consecuencias de una dictadura operando en nuestra región, como lo vemos de alguna manera en Nicaragua, como lo vemos en Myanmar o como lo vemos en Bielorrusia. La dignidad humana no es relativizable. Hoy el llamado, insisto, es a poder respaldar a los venezolanos, no a Juan Guaidó, por cierto, a nuestra Constitución, a los venezolanos que hoy exigen, se movilizan, siguen avanzando, no se rinden, y estamos en Venezuela defendiendo valores fundamentales, valores que todos compartimos, cosas que los han atravesado en el pasado los argentinos, de alguna manera, una dictadura cruel, sangrienta, violadora de derechos humanos, que tortura, que asesina, que censura. Bien, estamos haciendo este programa hoy en Argentina, y yo tengo 3 años sin poder salir en televisión en Venezuela, porque o cierran el canal o simplemente votan a las personas que me entrevistan. Igual pasa en la radio, y no hay ningún periódico de circulación nacional en este momento que pueda ni siquiera nombrarme, para que tengan idea de la dimensión o la magnitud de la persecución y la censura que existe en este momento en nuestro país. Es una pelea obviamente desigual, para eso necesitamos el apoyo de nuestros aliados, para poder equiparar lo que es la persecución, lo que es el asesinato político, lo que son los más de 350 presos en este momento, lo que significan hoy la presencia de grupos irregulares en Venezuela. Lo equiparamos precisamente con ese apoyo y esos aliados internacionales que alzan la voz en las diferentes instancias, pero también que respaldan diplomáticamente la opción de una elección presidencial libre en Venezuela. Nosotros seguiremos movilizándonos, a pesar de los riesgos, eso, a pesar de las amenazas de cárcel. Perdón, ¿se sigue dando? Porque yo había leído el informe del alto comisionado de la ONU que hizo Bachelet, hablando de que en 2018-2019 hubo casi 7.000 asesinatos atribuidos a grupos de choque chavistas. ¿Eso continúa en estos momentos? Hay una policía que le llaman la Fuerza de Acción Especial, FAES, el FAES o la FAES, que la misma Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, pidió su eliminación, porque funciona como un grupo de exterminio. Ya ni siquiera es un grupo parapolicial, es un grupo formalmente constituido dentro de la Policía Nacional, que a la fecha se contabiliza más de 18.000 asesinatos extrajudiciales según Human Rights Watch. El más reciente, en una zona muy popular de Caracas, a 2 kilómetros de Miraflores, el Palacio Ejecutivo, por cierto, un enfrentamiento que dejó saldo de más de 26 muertos. Lo utilizan para generar control social en zonas muy populares, muy nutridas, muy densamente pobladas, con mucha necesidad. Lo utilizan, frecuentemente para generar control y terror en la ciudadanía, como utilizan el subsidio de alimentación como un aparato y un arma de control social. Esto también recogido, por cierto, en el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, y también en el Fact-Finding Mission, en la misión independiente de verificación de delitos de lesa humanidad por la ONU, que señala de esa manera a acción de fuerzas especiales. Por cierto, constantemente nos siguen, no solamente a mí. Hace 3 días secuestraron al diputado Gilberto Sojo, lo secuestraron muy cercano a su casa, y hoy fue puesto formalmente, entre comillas, en prisión. Por segunda vez Gilberto Sojo es secuestrado por la dictadura y llega a sumar a un preso político adicional en Venezuela, más de 346, y a su familia, pasando por una situación muy difícil en este momento. Por supuesto que continúa la persecución de la dictadura de Maduro.
Yo le quiero agradecer, ingeniero Guaidó. Le hago la última pregunta, es más en el plano personal. Acaba de relatar el secuestro y ahora blanquearon la detención del diputado Sojo. ¿Usted no tiene temor? Si no me equivoco, tiene una hija que se llama Miranda, no se ha ido al exilio para tratar de gobernar desde el exilio, lo hace adentro de Venezuela reclamando solidaridad de los países democráticos y ha recibido la solidaridad y el reconocimiento de muchos países democráticos de la región, de Norteamérica, de la propia Europa. ¿Usted no tiene temor de transitar por las calles de Caracas y que lo tome alguna de estas patotas o parapoliciales? Efectivamente, Miranda tiene 3 años. Cuando tenemos un carro detrás de nuestro vehículo, ella pregunta que si nos está siguiendo la policía. ¿Y por qué nos está siguiendo? Con apenas 3 añitos. Yo le explico el deber ser de un policía, que protege a la ciudadanía, que es una institución que permite la seguridad ciudadana, que persigue a los malos, de alguna manera. Explicarle los malos a una niña de 3 años en Venezuela es complejo. Pero miedo me daría, por ejemplo, que mi hija crezca pensando que debe someterse a una dictadura, que no hay futuro en Venezuela, que deba caminar miles de kilómetros desde su país a otro país buscando refugio u oportunidades, o peor aún, que a esta hora tengamos una emergencia médica y tengamos que ir a un hospital público en Venezuela cuando no hay ni gasas para atender a alguien. Solamente atienden, por ejemplo, heridos de disparos porque no hay otra cosa que atender en las emergencias venezolanas en este momento. Ahora, los riesgos existen, no son amenazas vanas, lo que nos hace la dictadura, las entendemos, las asumimos precisamente por el futuro de Miranda, pero de los más de 5.5 millones que se fueron de su país buscando oportunidades, los 9.3 millones en hambre en este momento, en emergencia humanitaria compleja en Venezuela, pero sobre todo por los sueños de millones, exigiendo algo sencillo: libertad. Nosotros en Venezuela no somos una oposición, no somos una disidencia, somos una mayoría inmensa que estamos luchando por nuestra libertad, como lo hacen los pueblos del mundo. El llamado es a luchar por la democracia, por la libertad. Está muy claro, el responsable de la tragedia asume los riesgos con el deber encomendado de ese pueblo que sigue luchando, que esas enfermeras que siguen exigiendo por sus reivindicaciones laborales, esos estudiantes que siguen en la universidad creyendo en su futuro, por Miranda y por todos los niños de este país. Es un riesgo, sí, pero lo asumimos con la entereza y la valentía de millones que siguen luchando en Venezuela y por regresar. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos a este canal de Buenos Aires llamado La Nación Más y a este programa. Ha sido muy gentil, le agradezco muchísimo. Saludos a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Johnny. Yo lo único que te digo para cerrar, Alfredo, y te dejo tranquilo, está acá. No, por favor, Venezuela, lo que quieras. Es una conexión entre lo que hablamos acá en el pase y lo que vas a hablar ahora.